diferentes plataformas. Permítanme nada más un segundito. Bien, bendito Dios que está con nosotros siempre, en todo momento. Nos ayuda y nos guía en todas las cosas. Ya pronto les va a aparecer a ustedes la información. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros, que tiene que ver con un asunto del presente y del futuro, y está basado en muchas de las cosas que, por ejemplo, en este caso, que es de lo que vamos a hablar de toda la epístola, la segunda epístola o la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Y usted dirá, uy, nos vamos a llevar mucho tiempo. Bueno, no importa, si no terminamos hoy, terminaremos la próxima semana. El asunto es que nosotros podamos tener entonces, en ese sentido, pues el conocimiento de lo que habla la palabra de Dios y que de alguna manera nosotros podamos mantener esa vinculación y esa lectura de la palabra. Esto yo lo había leído hace ya bastantes días y dije, bueno, esto tal vez es hora de poder aprender un poquito. Tenía otro tema y bueno, el Señor puso este, así que para mí es muy importante porque en diferentes momentos ya hemos reiterado sobre ciertas cosas que están sucediendo en el mundo y tal vez incluso cuando estemos abordando aquí lo que es la palabra, ustedes podrán darse cuenta de que efectivamente muchas de las cosas que dice la epístola tienen mucha relación con lo que estamos viviendo hoy. Y tal vez usted podría decir, bueno, pareciera como que no está leyendo la Biblia, sino que está viendo algo de hoy, de ahorita, de este momento. Pedro dice al pueblo, le dice a las personas a las cuales está dirigiendo esta carta, que esta es la segunda vez que él les escribe, hablándoles sobre diferentes cosas con la finalidad, de acuerdo a lo que él dice, que estas personas se esfuercen, que estas personas puedan mantenerse, que puedan perseverar, que sigan esperando la promesa. Esto es, bueno, medular para nuestras vidas. Nosotros no solamente creemos en Jesucristo, vivimos una vida tal y como nos dice la palabra, tal y como nos dice el mismo Jesús que debemos de vivir, sino que también lo hacemos y estamos perseverando, pero no es en vano, no es perseverando mientras morimos, no, eso no existe en nosotros. En nosotros existe una fe inconmensurable, una fe muy profunda, una fe muy arraigada, una fe maravillosa que nos ayuda a nosotros a entender que si estamos perseverando, que si estamos realmente creyendo y estamos también conduciendo nuestras vidas de una manera apropiada, tal y como lo dice la palabra, es porque tenemos una esperanza y nuestra esperanza no va a ser defraudada. Sí, no podemos demostrarlo, y no hay una forma de poderlo decir. Solo es un asunto de fe, es un asunto de convicción. Esta es nuestra convicción, que hay una vida eterna que empieza desde el momento en que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Claro que sí, como mi Salvador, pero también como mi Señor. Él es el dueño de mi vida. Bueno, de por sí lo es. Lo quiera o no lo quiera, me revele yo o haga lo que sea, llore, patalee, como decimos popularmente en Costa Rica, Él es Señor y Él está por encima de nosotros porque nosotros no podemos disponer de nuestra vida, disponer de nuestras acciones porque no siempre sale aquellas cosas que nosotros decidimos. A veces salen otras cosas y son cosas totalmente adversas a lo que nosotros pensábamos o son cosas que no nos gusta, etcétera. Entonces aquí hay algo que está manifestándose, que se está brindando ante nosotros y no necesariamente es algo que nosotros decidimos. Por eso es importante que podamos entender esta palabra desde el punto de vista de lo que dice este título, tal y como Pedro lo está explicando también en su carta. Nosotros estamos esperando y por eso estamos perseverando. Hay una esperanza muy superior. Y Pedro, que anduvo con Jesucristo junto con Juan, él puede contar el testimonio, incluso él murió por eso. No fue que murió de causas naturales, ninguno de los discípulos de los apóstoles murió por causas naturales. Cada uno de ellos murió porque por su convicción fueron acribillados, fueron muertos. Entonces, estas personas, letrados o no letrados,
realmente hicieron un gran esfuerzo de fe, primero para que muchas otras personas pudieran tener el conocimiento de Jesucristo y que pudieran vivir una vida de acuerdo a esta nueva fe, esta fe inspiracional de vida, una fe que realmente es nuestra columna vertebral. Pero también debemos de entender que igualmente ellos no solo se inspiraron para hacer todo lo posible y que mucha gente, incluso con estas cartas, ¿verdad? La primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, bueno, que se ve también la mano de ellos a través de la carta de Marcos, del Evangelio, según San Marcos, que Marcos estuvo mucho tiempo también con Pedro y se le puede ver también en los mismos evangelistas las acciones de Pedro, cómo tuvo que aprender y luego en Hechos ya un poco más maduro, verlo ahí perseverando él mismo, pero perseverando porque tiene una esperanza. Es que este es el punto más importante de incluso esta predicación y no lo vamos a circunscribir a que es el punto medular de esta predicación. No, 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 no. Es que es un asunto que nosotros creemos, es algo profundo. Por lo tanto, la exhortación de Pedro, el ánimo que Pedro está dándole a esta población a la cual le envía la carta es lo mismo para nosotros, porque el mensaje es exactamente el mismo. Ya ustedes lo verán, simplemente no tengo que decir más, ustedes van a ver si este mensaje es para usted o no. Usted verá si realmente es esperanzador el mensaje o no. Pedro dice que hay una serie de situaciones bastante particulares y que es necesario que nosotros podamos perseverar. Por favor, vaya conmigo a la palabra de Dios en segunda de Pedro, no es en la primera, sino en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13. Segunda de Pedro, por favor, vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo, vamos a ir al versículo 11 hasta el 13. Y ya vamos a ir a leer nosotros ahí la palabra de Dios. Dice así, escuche bien, lo voy a leer en esta versión que es la versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana, para que pueda ser más entendible para nosotros. Dice, si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en que reine la justicia. Bendito el Señor. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Nos circunscribe a una realidad. Vean, no se haga muchas ilusiones con esta tierra, con este mundo. No abrace o quiera abrazar usted fortunas, ser grandioso, ser grande. No, sea grande y sea llamado uno de los grandes en el cielo. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Porque Pedro lo contrasta muy bien y nos dice a nosotros, es que les voy a decir una cosa, sea como sea, hoy, mañana, después, este mundo va a ser tomado por fuego y va a desaparecer, va a ser deshecho, va a ser deshecho este mundo. Por ende, préstele atención a esta cuestión porque nos exhorta y casi nos amonesta a nosotros. Dice, ¿y qué va a ser de ustedes entonces? ¿Qué va a ser de ustedes? Pues, ¿cómo no llevar una vida santa si ya sabemos eso? ¿No? Tenemos que obedecer a Dios. Y tener esa esperanza, él mismo lo dice, versículo 12, esperen con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue, o sea, tengan ese deseo de con bien y venga, ese es el ánimo, esa es la expresión emocional que debemos de tener. Dios mío, yo estoy deseando con bien y venga, así como muchas veces deseamos que venga una fiesta, que venga el día de un trabajo nuevo, que venga el día en que me van a pagar un dinero, que me van a devolver un dinero. Esas alegrías que muchas veces tenemos, que venga el día, por ejemplo, de mi cumpleaños, esas ansiedades que tenemos y esa forma emocional de cómo comportarnos, dice Pedro, esa misma tengan para el día del Señor. Deseen con toda su gana, con todas sus fuerzas, que venga ese día del Señor. En aquel día
Él prenderá fuego a todo esto. Eso es lo que dice. Así, más claro no puede estar. Y los que están observando en este momento la filmina saben que es así. Y yo lo acabo de leer ahora. Le va a prender fuego a todo esto. Así lo dice. Así lo dice. Y entonces los elementos, o sea, todo lo que aquí existe, lo que usted y yo vemos con nuestros propios ojos, se va a derretir en llamas. Pero nosotros, eso no nos importa, es lo que dice el versículo 13. A nosotros no nos importa eso. ¿Por qué? Porque estamos tan interesados, tan animados, tan deseosos de que venga el día del Señor, porque estaremos con Él, que nuestra esperanza precisamente debe ser entusiasta. Y entusiasmo tiene una circunscripción precisamente en la palabra griega que es enteos. Eso de entusiasmo es enteos, o sea, con Dios adentro. Con Dios adentro. ¿Sí? Imagínense la alegría de ello. Y efectivamente, lo hemos dicho otras veces, Dios tiene problemas, claro, pero Él tiene también las soluciones. Entonces nosotros debemos de ver todo esto, no con positivismo. La Biblia dice que debemos de verlo con fe, con fe. Es una convicción, es una manera de creer, una manera de ver las cosas. Entonces lo que nos dice Pedro precisamente a nosotros es que debemos de estar sin importar, que es que a todo esto le van a prender fuego. No tiene que importarnos a nosotros tiene que importarnos realmente esa esperanza que tenemos y que llevamos dentro con entusiasmo de que a nosotros nos van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Porque esto que nosotros deseamos de todo corazón, Él lo prometió, Jesucristo lo prometió. Él prometió un mundo, como dice Pedro, lleno de justicia de Dios. Y si este mensaje que les acabo de decir ha llegado hasta ustedes, yo creo que ya terminé. Yo ya terminé el mensaje, porque este es el mensaje de bendición. Nosotros no pensamos en que tal vez lleguemos a ser, no sé, ¿cómo se les dice? Grandes magnates con muchísimo dinero. Dinero que muchas veces muchas personas ni siquiera van a poder aprovechar. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero. Hoy en día hay muchos magnates que tienen muchísimo dinero y muy probablemente se estén muriendo de algún tipo de enfermedad o no pueden disfrutarlo bien. Entonces, ¿qué deberíamos o a qué deberíamos de apostar nosotros para la vida? No puedes apostar a una vida aquí. ¿Por qué? Porque esta vida es efímera. Nadie te puede asegurar, ni a ti ni a mí, que vamos a vivir eternamente. No aquí, sí con Dios, sí con el Padre. Pero aquí, esta vida es efímera. Y por más que usted llegue a 115 años, no sé si en realidad en esta época habrá personas que vivan 120 años, por ejemplo. Pero hasta ahí llegaron, ya no pueden más. Su cuerpo no se los permite, se va deteriorando con el tiempo. Y así lo dice Pablo también, no solo Pedro, sino también Pablo, que aunque el ser externo se va deteriorando, el ser interior se va fortaleciendo. Y por lo tanto, esa fortaleza que nosotros estamos teniendo es porque hay un gran ánimo, un gran entusiasmo porque venga ese día en que estaremos con Él. Hay tanta felicidad, tanta alegría. No pensando en este día en que vamos a morir, sino en el día en que vamos a estar en su presencia. Que usted tiene que pensar en ese sentido realmente con una fe absoluta. Entonces, prestemos atención a esto que nos dice Pedro en su carta. ¿Para qué? Precisamente para dos cosas. Para que nosotros, como decía el título que les puse ahora hace un rato, estemos esperando y por lo tanto, estemos perseverando. Si usted está esperando, siga perseverando. Este es el mensaje. Si usted está esperando, siga perseverando. Bien, primera cosa que habla Pedro en la epístola, está iniciando nomás y empieza a hablar sobre algo muy importante para este pueblo al cual está dirigiendo esta palabra y que también es para nosotros. Y lo primero de ello es que usted y yo debemos de tener y abrazar el auténtico saber. Hay muchas cosas que podemos saber, muchísimas cosas que podemos saber, pero hay un saber auténtico y es el saber de Dios. Ese saber, dice Pedro al final de esta nota, que es lo que les voy a leer, que está en el capítulo 1,
ese saber tenemos que abrazarlo fuertemente. No solamente en creer, ¿verdad?, que vamos a tener esa esperanza en esperar, sino también en perseverar. En perseverar. Pedro dice en el capítulo 1, vamos a capítulo 1, dice Pedro, después de haberse presentado con estos hermanos, dice así: su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Sí, es cierto. Tenemos un conocimiento que es genuino, que es auténtico, que es verdadero. El primero de esos conocimientos es que usted y yo somos salvos gracias a la muerte, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no teníamos posibilidad porque no hay un justo, no hay ni uno, dice Pablo, ni uno. Entonces, si entendemos eso de que no hay un justo ni aún uno, no tenemos posibilidad de poder entrar delante de Dios porque Dios es santo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ahora tenemos este conocimiento, que es lo que dice Pedro. Dentro de todas las cosas, dice Pedro, que Dios ha venido añadiendo, porque esa es la realidad, mediante el divino poder de Dios, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Él ha suministrado lo necesario, o sea, nos traza el camino en donde nos está diciendo con toda seguridad, con toda firmeza, van por aquí, vayan por aquí. Bueno, Dios ya nos ha dado ese conocimiento auténtico, ese saber auténtico para poder llevar una vida adecuada en nuestras vidas, en nosotros mismos. Esto es lo primero que Dios hace y lo primero que nos da a conocer es el conocimiento de por medio de quién o gracias a quién nosotros tenemos esta vida eterna. Se la debemos a Él. Y aquí viene lo que sigue, que es todavía más interesante. Dice, versículo 4, por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, yo no me voy a morir. Realmente mi cuerpo se desprende de mi alma o de mi espíritu, pero yo no muero, yo sigo. Mi cuerpo sí, ya se deshizo y se irá deshaciendo conforme esté ahí en ese sitio, en el sepulcro. Bueno, en este caso, en la tumba donde estemos nosotros ahí enterrados. Bueno, no nosotros, ese cuerpo, este cuerpo que ahora tenemos. Entonces, aquí viene la otra parte más linda todavía, sí. Gracias al Señor tenemos el conocimiento de que por medio de Jesucristo yo puedo tener acceso a Dios. Qué lindo, qué bueno. O sea, Dios sí me escucha a mí. A pesar de ser una persona pecadora, porque lo soy, Dios sí me escucha. No porque se hace de la vista gorda o simplemente de pobrecillo. No. Es porque yo tengo el conocimiento de que Jesucristo ya lavó mis pecados y yo puedo presentarme delante de Dios abiertamente, libremente delante de Él por medio de la sangre de Jesucristo. Yo tengo esa bendición, pero la otra bendición es que a mí me espera algo maravilloso. Yo espero la eternidad, ya de manera plena, liberado de este cuerpo. La Biblia dice que yo voy a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. O sea, yo voy a tener una naturaleza divina. ¿Sí me di a entender? ¿Qué vacilón? Todo lo que el hombre ha querido durante muchos años y en los imperios así ha sido, por ejemplo, Nerón, que se ha autoproclamado. ¿Y cuántos se han autoproclamados Dios? Herodes también. En un momento dice la Biblia, capítulo 12, que se iba a proclamar o se estaba proclamando como Dios. ¿Cuántos han querido ser lo más grandioso de lo más grandiosos? Y la Biblia aquí me lo está dando a mí gratis, gracias a la salvación de Jesucristo. Dice que yo puedo, versículo 4, por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par del deseo. Bendito sea el Señor. ¿No les parece grandioso? A mí sí. A mí me parece súper grandioso. O sea, siempre voy a conquistar todas aquellas cosas que yo sé que muchos seres humanos han querido, y es tener una vida de gloria, una vida grandiosa, una vida de reyes,
una vida de bendición, una vida proclamada y eterna, y eterna. Y la voy a tener gracias a la misericordia del Señor por medio de Jesucristo. Voy a ser parte, voy a ser partícipe, perdón, dice la carta de Pedro, de la bendición de ser también tomado como una persona que tiene la misma naturaleza del Señor, de mi Padre. Pues, por supuesto, eso es un saber precioso, es un conocimiento maravilloso que nos da el Señor. Por lo tanto, debemos de entender nosotros la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro nos dice aquí que nosotros debemos de poner todo nuestro empeño para que eso no se pierda, porque se puede perder. ¿Por qué? Porque no entro gratis solo porque al Señor le plació y ya. No, yo también tengo que hacer un esfuerzo y es perseverar. No tengo que hacer nada más. Tengo que perseverar y perseverar precisamente en la doctrina del Señor, en lo que el Señor me ha mandado a hacer, en vivir una vida que sea agradable a Él. Ese es el conocimiento que me da a mí. Ese es el terreno o el camino que el Señor me marca para saber por dónde es que yo puedo obtener la salvación. En el versículo 5, precisamente nos dice a nosotros, por eso pongan el máximo de empeño en incrementar su fe con la firmeza. Sí, maravilloso. Póngale empeño, aumente su fe. Usted tiene, en vez de ir hacia abajo, y yo sé, por ejemplo, situaciones, problemas que a veces pasamos y nos desinflan y nos hacen sentir como que pareciera como que a pesar de estar yo viviendo una vida plena delante del Señor, como que no están resultando las cosas. Tranquilo, sígale poniendo empeño. Si no, sería una tontería decir que le pongo un empeño si no es necesario. ¿O sí? Yo no le pongo empeño a algo que no requiero porque no requiere mi esfuerzo. Digamos, no sé, digamos que usted y yo queremos comer alguna fruta. Digamos un mango, un aguacate, una pera, una manzana, cualquier tipo de fruta. Ajá. Si algunas de estas cosas no estuvieran tan altas, ¿yo para qué pongo empeño en ver de qué manera las bajo? Si simplemente me van a llegar a mi boca o a mi mano. No necesito esforzarme, a eso se refiere. Pero Pedro aquí nos dice, bueno, si usted tiene algo tan valioso, tan valioso, póngale el máximo empeño para que su fe se incremente con la firmeza. Para que esa fe, en ese sentido, entonces, le ayude a usted a aumentar esa firmeza. O sea, ya yo decidí, eso es lo que dice Pedro. Si usted ya decidió, aumente con su empeño esa fe que fue conducida por su firmeza. O sea, porque usted decidió, porque usted quiso seguir al Señor. Y la firmeza, dice Pedro, con el conocimiento, ¿sí? Conocimiento de la palabra. Por eso les decimos y les seguimos insistiendo a ustedes. Yo sé que ustedes hoy están escuchando la palabra, pero durante la semana, ¿qué hacen? Así que ciertamente yo les reconvengo a ustedes para que en ese sentido lean la palabra, porque esto es un asunto individual, no es un asunto de colectivo, ni tampoco es, bueno, mi mamá ya la leyó, mi tía ya la leyó, mi hermano ya la leyó, mi esposa la lee todos los días. No, señor, es un asunto personal. Es un asunto personal. Usted no puede adquirir firmeza de fe solamente porque usted decidió hace varios años atrás, sino porque usted está incrementando el caudal de conocimiento de la palabra de Dios. Así se hace, si no a uno se le olvida, y así es como muchas cosas de la vida. Y además dice que el conocimiento, dominio de los instintos, ¿sí? Cuando hablamos de perseverar no es solamente persistir, hablamos también de luchar. No es un asunto de persistir, es un asunto de luchar. Y dice que el dominio de los instintos con la constancia. Una vez más nos dice que es necesario perseverar con la piedad. Entonces aquí viene una serie de cosas, pues dice que con la piedad con el amor fraterno. Y aquí viene otro aspecto importante, y es que muchas veces hay personas que no quieren relacionarse con otros porque dicen que le cae mal, que le desagrada a esa persona. Bueno, aquí dice lo contrario. Si usted no quiere perderse, usted tiene que socializar, tiene que convivir con otras personas.
¿O usted cree que la salvación viene así nomás? No, no, no. Hay que esforzarse. Y esos esfuerzos están precisamente en aspectos que son tanto de la conducta, o sea, portarme bien, para ponérselo en palabras sencillas, pero también convivir con otras personas. Claro que no es fácil. No es fácil. Solamente el convivir, incluso en pareja, se vuelve una situación compleja, porque son dos personas, dos individuos distintos. Y a partir de ahí la convivencia con diferentes personas, que nos es desagradable a veces las personas. Bueno, también nosotros, no lo dudo, y a mí me ha pasado ya, hay personas que yo no les agrado por ser como soy, por ser la persona que soy. Pero eso no significa de que entonces yo me ponga en el lugar de aquella otra persona. Pablo dice que es necesario que la vida de piedad, o sea, la vida de bendecir a otras personas, una vida de amor genuino, de amor misericordioso, pues usted tiene que buscar dentro del amor fraterno, o sea, tiene que haber un amor recíproco, pues a eso se refiere. Y ese amor recíproco también tiene que desembocar en la caridad, o sea, ser bondadoso con las personas. A veces es ser bondadoso y a veces ser benigno. Ser bondadoso es cuando, por ejemplo, alguien, yo veo que tiene necesidad, me dijo y yo le doy. Pero ser benigno es que esa persona tal vez no se había dado cuenta de la necesidad que tiene. Yo voy y le ayudo, lo bendigo de alguna manera. A eso es a lo que se refiere precisamente el pasaje de Pedro. Y aquí dice, pues si tienen todas estas virtudes de forma eminente, no serán inútiles en la vida y estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. El conocimiento se refiere a cómo es Él, quién es ese personaje, cómo es Él, cómo es vivir como Él. A eso se refiere. La Biblia nos enseña a nosotros a que en una vida práctica usted debe de vivir estas condiciones. No solamente tener o guardar una conducta apropiada, sino también de igual manera vivir una convivencia, convivir con otras personas. Usted y yo no fuimos hechos, o sea, no fuimos diseñados por el diseñador, el cual es Dios, para ser ermitaños, o sea, ser personas ahí solitarias. No existe el llanero solitario dentro de la película del Señor. Eso es en otra película, el llanero solitario. No somos para eso, y menos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. ¡Wow! Vean, o más bien escúchenme en el caso de algunos. Esto que está diciendo Pedro, Pedro lo está diciendo por la urgencia, porque en su tiempo, en su momento, él veía tiempos peligrosos. Como hoy en día, por eso esta palabra tiene vigencia para nosotros, porque hoy también estamos en tiempos peligrosos. No todo es gozo, no todo es alegría, no todo es felicidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos y el mundo se prepara para algo. Usted tiene que verlo. Cada año, cada día, cada vez que usted oye en las noticias, los gobiernos del mundo se están preparando para algo. Viene algo inminente. Y ese algo inminente al final va a chocar con la voluntad de Dios. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Todo esto, dice la Biblia, como decía Pedro ahora, le va a prender fuego el Señor. Pero esto no va a suceder así. Por eso Pedro nos hace a nosotros un llamado bastante vehemente, bastante fuerte. Y nos dice, a ustedes les toca perseverar, pero no es algo de perseverar inútil, o sea, como sentarse ahí a esperar. No, no, usted tiene que ser una persona activa. Y dentro de su actividad nos ordena, Pedro, usted tiene que llenarse de un conocimiento, de un saber auténtico, un conocer verdadero. No es solo saber por saber, hay que poner en práctica lo que nosotros sabemos. Y parte de eso tiene que ver con la convivencia. Y lo dice, vean qué enfático es esto en el versículo 9, que dice, en cambio, quien no tiene todo esto es un ciego. Y es una persona que tiene una vista corta y se ha olvidado de que fue precisamente purificado de sus pecados pasados. No está hablando con la gente del mundo, le está hablando a usted y a mí, que tal vez nosotros tenemos ciertas actitudes hacia otras personas y no entendemos que precisamente este negocio en el que estamos es de convivir, de soportarnos, de poder, ¿cómo se dice también? De tolerarnos. Y si usted no es capaz, es una persona intolerable, está ciega.
y estás corto de vista. Tienes que esforzarte porque esto es lo bueno que el Señor nos pide. Porque allá en el cielo, de hecho, no vamos a poder decir, no, yo no quiero convivir con aquellas personas. No, no me gustan. Son santas, sí, pero no existe eso. Por eso tú y yo tenemos que practicar desde ya esta vida. Y dice además, por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Wow, otra vez nos da duro de verdad. Por lo tanto, hermanos, esfuércese por confirmar ese llamado. A usted lo llamó el Señor, es cierto. Usted es una persona que tiene la salvación. ¿Será cierto eso? Bueno, esfuércese en su comportamiento por hacer real que a usted también lo llamó el Señor. Porque si usted tiene que perdonar a alguien más porque no sé, le hizo mal, lo regañó, le debe una plata, etcétera, ¿cuál es su comportamiento? Yo entiendo el de la otra persona. La otra persona está actuando de manera inapropiada. Sí, tiene toda la razón. Pero ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es el comportamiento suyo? Entonces, si la otra persona le guarda rencor, usted también le está guardando rencor. Si la otra persona en realidad lo ve a usted con envidia, usted también, cada vez que él prospere, usted lo va a ver con envidia. Esa es la diferencia. Esta es la amonestación que nos dice Pedro en su carta. Porque él dice que es que se avecina, se viene para su tiempo, se venía un momento inminente, un momento bastante terrible. Por lo tanto, nos pedía y nos pide hoy a través de su carta que debemos de ser personas que perseveren, pero esa perseverancia debe también no solamente verse en función de la esperanza, sino también de la conducta. Pedro dice que nosotros tenemos un conocimiento o un saber auténtico lo suficiente, o sea, Dios ya nos marcó la cancha como para que usted esté, como decimos en Costa Rica, pifiando, equivocándose pues en las cosas que en realidad nos pide la palabra. Y muchas veces nosotros pifiamos o nos equivocamos porque es muy poquito el asidero, el conocimiento de la palabra. Y aunque lo tengamos, ese conocimiento, no lo ponemos en práctica. Entonces eso es peor. Entonces prestemos atención y mucha atención a esto porque a nosotros nos está tocando una vida diferente y es lo que esperamos, es lo que anhelamos, como dice Pedro. Pero también a la vez tenemos una situación bastante particular y es que nos tenemos que esforzar por confirmar ese llamado de Dios que Él hace, haciéndolo visible de que sí, yo, Eladio Montero, soy uno de sus elegidos. Mi comportamiento tiene que ser consecuente con esta forma que yo creo, que yo vivo y persevero. Claro que sí. Y además dice, versículo 10 en la segunda parte, si obras así, no vas a decaer. Y se les facilita, dice aquí, se les va a facilitar generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que estamos leyendo. Y si nos tomáramos todo el tiempo solamente para esto, sería genial. Porque qué dicha que aprendimos esto. Porque es un llamado de atención a todos nosotros como cristianos. Porque hay muchos cristianos que todavía siguen enfermos, peleando unos con otros. No tratando de arreglar el problema, de buscar la solución al problema, sino al contrario, de ser más conflicto, de hacer más conflicto, de ser más conflictivo. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, dice Pedro, versículo 12, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Qué bueno, qué bueno. Qué buena esta lectura, les digo, qué buena esta lectura. Buenísima, buenísima. Esto que les estoy leyendo es un saber auténtico. Es un conocimiento auténtico. Esto es lo verdadero, no otras cosas. Me parece, dice Pedro, bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, o sea, en este cuerpo, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía. O sea, se refiere otra vez a su cuerpo, se refiere a eso, a este estuche, pues, como decimos nosotros, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro
hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. E incluso Pedro lo que hace es que las escribe, si no a la gente se los olvida. Y gracias, Pedro, gracias. Muchas gracias porque las escribiste, porque hoy, en este año 2021, las estamos leyendo y las estamos recordando. Que es importante que nosotros tengamos una esperanza y perseveremos en esa esperanza, pero que nuestra conducta sea así, simétricamente alineada, pues, nuestra conducta a esa esperanza. Si usted dice que tiene a Jesucristo en usted y usted tiene una gran verdad y le espera una bendición de la eternidad, como dice Pedro también en este mismo pasaje, una naturaleza divina, vamos a heredar una naturaleza divina. Entonces, empúnchese, otra vez vuelvo a emplear otra palabra tica, empúnchese, esfuércese, no sea otra palabra tica, no sea pendejo, no sea cobarde, no se arrugue. Usted y yo debemos de perseverar, pero en ese sentido también debemos de entender cuál debe de ser nuestra actitud hacia los demás. No es que si me hacen cualquier cosa, ay, no me pellizquen, porque es que yo no aguanto. No, 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 pare. ¿Qué tipo de personaje es usted? No parece cristiano. Por lo tanto, dice Pedro, es que es inminente, que esto puede suceder en cualquier momento. Es más adelante también lo dice Pedro. Esto que les estoy hablando, en cualquier momento se puede dar. Es la venida de Jesucristo. Este momento en que yo estaré en la presencia del Señor. Entonces vean, como yo sé que incluso yo ya estoy por ser sacrificado, o sea, ya voy a salir de este estuche, por eso les estoy recordando estas cosas, porque ustedes lo necesitan. Pongan en el máximo esfuerzo, y les reitero, y ojalá pueda usted subrayar ese versículo 5, póngale el máximo de esfuerzo, no sea perezoso, no sea vagabundo o vagabunda, ponga su máximo esfuerzo en verdad, porque muchas veces nosotros llegamos, probablemente le predicamos el evangelio a algunas personas, pero la vida que nosotros llevamos no concuerda con ese evangelio, y Pedro mismo lo dice en esta misma carta. Hay gente que vive otras cosas y no le está hablando a los no cristianos, no le está hablando a gente ignorante de las cosas de Dios, está hablando a personas creyentes de las cosas de Dios. Ponga su mayor esfuerzo. De verdad, yo reconozco que Pedro tiene razón, no porque tenga razón, porque es que hay que cumplir esto, es que de verdad hay que ponerle esfuerzo, porque así tan fácil tratarse con otros cristianos no es tan sencillo. Ay, yo he conocido gente, por ejemplo, que en el momento en que yo más las necesitaba, me abandonaron y me dejaron solo, les dio miedo enfrentar una situación que tenían que enfrentar junto conmigo. No es para enojarse, ¿ustedes qué dicen? No es para enojarse esto. Personas que realmente yo confiaba me traicionaron. Gente de la cual yo decía, bueno, qué dicha que me va a ayudar. No me ayudaron. La verdad, no me ayudaron. ¿Qué tengo que decir? Como decía un hermanito hace muchos años, estaba entregando tratados que son pequeños mensajitos en un panfleto, en un pequeño folleto o con una imagen ahí de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo a varias personas. Entonces, como la gente no se los aceptaba, inmediatamente él expresaba, bueno, vaya para el infierno, entonces váyase para el infierno, entonces váyase para el infierno. No soportaba el rechazo. Este hermanito no soportaba el rechazo. Ah, no me lo va a recibir, vaya para el infierno. Wow. No, a eso se refiere la palabra. Que si la gente no es como usted, usted no tiene que ser como ellos. Si la gente lo rechaza, si la gente no le ama, si la gente en realidad no se lo maltrata, usted va a ser como ellos. Ustedes o yo, no importa, cualquiera de los dos. ¿No? Tranquilo, yo estoy en la misma olla. Y yo reconozco que para mí también hay personas que me son adversas, a mí no me agradan, naturalmente no me agradan. No son de mi agrado natural, entonces tengo que hacer el esfuerzo. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Lo que pide Pedro aquí, dice, sí, incluso les voy a decir esto, como yo ya estoy a punto de ser sacrificado, versículo 12, por eso yo siempre voy a tratar de recordarle estas cosas, aunque ya las sepan, me da igual, aunque ya las sepan.
y se mantengan firmes en esta verdad que ya poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en presencia en esta morada, sabiendo que yo pronto esta morada va a ser desarmada, o esta tienda mía va a ser desarmada. Por sí ya el Señor me lo ha dicho varias veces. Entonces, con mayor razón yo tengo que esforzarme, dice Pedro, en decirles esto, porque es necesario. Y yo reconozco, digamos, el mismo Pedro en algún momento de su vida, Gálatas capítulo 2, Pablo es el que está hablando y habla de Pedro precisamente, de lo hipócrita que era Pedro, porque cuando no habían judíos con los gentiles era a tratarse a las mismas maravillas. Pero cuando ya venían los judíos, Pedro los evitaba. Qué mala actitud, qué actitud más hipócrita. Eso es como algunas personas también que les agrada poder tener una buena relación con una persona que tiene dinero. Pero un pobretes, ese no. Entonces, estas son las cosas importantes que Pedro dice, tengo que recordárselas. Yo no me puedo olvidar de esto. Entonces, yo se las voy a decir de lo que dijo Pedro. Y leer este primer capítulo de la segunda carta de Pedro diciendo, ustedes tienen algo tan grandioso que hay que cuidarlo, porque es maravilloso. Vamos a tener nosotros una naturaleza divina, una naturaleza de Dios. Nosotros no vamos a heredar en este mundo. Este mundo le van a prender fuego y por lo tanto debes de perseverar. Debes primero en ese sentido tener una esperanza y sostener esa esperanza y vivir en la fe con firmeza de esa esperanza, pero también a la vez tú y yo necesitamos bajo esa misma esperanza tener una conducta adecuada. Bueno, capítulo 2 ahora. Capítulo 2, por favor, veamos al capítulo 2. Porque ahora Pedro está hablando sobre otra cosa que es todavía más fuerte y por eso debemos de perseverar en esta forma. En el capítulo 2 habla precisamente sobre los falsos maestros. Y vean cómo la aborda Pedro. Vean qué bueno esto. Como él lo dice. Dice en el versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiado el camino de la verdad. Nos inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya fue dictado su condena y su destrucción es inminente. Ponga atención a esta otra parte. Es un asunto muy importante que nosotros lo entendamos. Porque pareciera como que está hablando de hoy. Pareciera como que Pedro está hoy, como si ayer nos hubiera mandado esta carta, y nos está hablando de que antes, hace muchos años, hace mucho tiempo atrás, existían los llamados profetas que engañaban al pueblo de Israel. Hoy se llaman de otra manera, ahora les llaman maestros y también engañan. Y usted podría decir, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esta cosecha de estas personas que son engañadores, que arrastran a tanta gente a la perdición? ¿Cuándo va a desaparecer eso? La respuesta es nunca, nunca, porque es otra, bueno, nunca no, ¿verdad? Ya ustedes saben, porque el mismo Pedro lo dice ahí, yo lo acabo de leer, un día ya tendrán su fin. A lo que me refiero es que mientras el Señor no venga, esto no va a acabar, esto seguirá aquí. ¿Y por qué sigue? Bueno, dice ahí y habla de estos falsos maestros. Oiga, póngale atención. Porque lo que está hablando es que no importa cómo se vistan, puede ser profeta, puede ser maestro, es igual, son los mismos, son de la misma calaña, la misma, ¿cómo decirlo también? Vamos a ver si me acuerdo de una palabra. Son igual de conchudos, de descarados, de atrevidos, son osados, son personas osadas, que también arriesgando o riesgo de que vayan a ser identificados, de que vayan a ser sorprendidos, igual se arriesgan, les da igual. ¿Por qué? Porque ya
generaron una serie de cosas en ellos que los hizo pensar que en realidad eso no importa ya. No les importa. Pero preste atención porque esta es una parte muy importante. Dice Pedro, estos son los que habían antes en el pueblo de Israel, les llamaban así profetas. O sea, esa gente que llegaba y les decía, el Señor me dijo, y era mentira. Eso lo dice también el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Y lo dice también Daniel. Estos son los que vienen y nos dicen a nosotros, bueno, nos dicen Isaías. Estos son los que nos dicen a nosotros que son profetas mentirosos, que son personas habladores de mentiras, que hoy no importa, llámelo como quiera, puede llamarle los nuevos apóstoles, puede llamarle los maestros, puede llamarle como quiera, llámele como quiera. Al final son engañadores. Porque antes habían y van a seguir habiendo. Y su estrategia, tal y como dice Pedro, no se basa precisamente en hacerlo público. No, jamás. Ellos cuando ya tienen un gran grupo de personas engañadas, cuando ya han visto que la semilla de su engaño ha germinado, entonces sí, se vuelven grandiosos. Son esas personas que usted dice, Dios mío, ¿de dónde salieron estas personas? ¿Hace cuánto? ¿De dónde son? ¿De qué iglesia eran? ¿De dónde provienen? Sí, porque ya ahora se destapó completamente su iniquidad, su maldad. Y son personas incluso que tienen iglesias grandes, pueden ser grandes o pequeñas, da igual. A veces se piensa, el que tiene una iglesia grande debe ser un gran mentiroso. No, tranquilo. Pueden ser iglesias pequeñitas como las nuestras y pueden arrastrar a las personas, pero tienen una serie de características muy importantes, dice Pedro, a las cuales ustedes tienen que ponerle mucha atención. Primero, Pedro devela quiénes son estas personas. Y en segundo lugar, nos advierte a nosotros y nos dice, vean, hay cantidades de cristianos que son arrastrados por estas mentiras de estas personas. Son muy hábiles. Es más, son personas incluso más perseverantes que las personas nobles y correctas en el Evangelio de Jesucristo. Perseveran mucho más con tal de poder lograr su cometido de engaño. Son terribles, son atroces, pero también son incisivos, son insistentes. Y esas personas irán a llegar a tocar su corazón también. Entonces, preste atención, porque si lo que primeramente les dije en el primer capítulo de Pedro, de tener una verdad que sea auténtica y aumentar esa verdad, como dijo Pedro, bueno, tienes que aumentarla con el conocimiento ponele fe, a la fe ponele firmeza y a la firmeza ponele acción, ponele acciones. Eso es lo que dice Pedro. ¿Por qué razón? Porque hay otro mal peor que usted mismo. Es el arrastre de unas personas que son terribles, que son personas posesivas, que hacen de estas personas verdaderos esclavos, y así lo expresa Pedro. Ya lo van a ver cómo lo dice. Versículo 2 dice que hay gente que va a aceptar su herejía. Es increíble. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el asidero del conocimiento que tienen es muy vago, es muy torpe, muy pequeño, muy escaso, pues. Muy escaso. Entonces no pueden distinguir. Y cuando ven cosas milagrosas o cosas maravillosas, cuando ven aquellas iglesias o aquellos lugares tan maravillosos, tan lindos, tan pulcros, tan hermosos, porque en eso también consiste el engaño. La mentira tiene que ser bonita. No puede ser algo desagradable desde el principio. Hey, obviamente, yo llego y le digo, esto es un limón, abra la boca para echarle, usted sabe qué es lo que va a recibir. Pero si yo le digo, esto es una rica y jugosa manzana que tiene una dulzura encantadora, por supuesto que me vas a abrir la boca. ¿Esto contiene miel? Claro que lo vas a hacer, porque no es desagradable, es totalmente agradable. Entonces, en el versículo 2, véalo y léalo si quiere, léalo usted ahí. Dice que muchos van a imitar sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Claro, cuando ya se logre develar quiénes verdaderamente son ellos, cuando se logren desenmascarar, ya habrán hecho un daño tan terrible en tanta gente. Y usted lo ha escuchado. Usted mismo lo ha escuchado ya. De cómo estuvieron en la iglesia de fulanito de tal, en sutanito de tal, pero después de unos años ya nos dimos cuenta de quién. Ajá. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Ajá. Correcto. ¿Ya para qué?
ya realmente el evangelio del Señor ha sido desprestigiado. Es más, así lo dice la palabra. De por sí es así. El amor de muchos, no de poquitos, de muchos se enfriará. ¿Por qué? A causa de todas estas cosas, de todas estas desvergüenzas y también de todos estos desencantos por pastores, por ministros, llámelo como quiera, da igual, el líder, el ministro. Pedro dice, los que antes se llamaban profetas, ahora también se les llama maestros, así los llaman, maestros de la palabra. Y suena muy bonito ser un maestro de la palabra, pero realmente lo que están haciendo es engañando a la gente. Pues cuídese primero y tenga firmeza en eso. Por eso el primer capítulo tiene tanto sentido, claro que tiene mucho sentido. Dice que yo primero tengo que cuidar mi propia conducta y ser apropiado en ese sentido. No solamente ser firme y perseverar, sino también tener una conducta apropiada. ¿Por qué? Porque yo sí soy muy vago en esto, y vago me refiero a la vaguedad en el sentido de que sí conozco algunas cosas, pero no tan profundamente. A eso me refiero. No vago de vagabundo, sino de vaguedad. Si yo soy así como muy superficial, pues me va a llevar la trampa. Otro dicho tico. Voy a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque aquí hay gente más viva, más osada, que lo va a engañar a usted, lo va a involucrar. ¿Y sabe qué es el asunto ahí? Que lo dice también Pedro. Esas personas van tras su dinero, así de sencillo. Así lo dice. Así lo dice. No me lo crees. Espérese para que vea. Dice versículo 3. ¿Lo está leyendo conmigo? A estas personas los va a inspirar el amor al dinero y se van a aprovechar de ustedes con palabras engañosas. ¿Lo escuchó? Vea que no lo estoy engañando, porque lo que busca no es su bienestar, lo que busca es su dinero y lo va a dejar limpio completamente. ¿Con qué? Con palabras engañosas. Deme este dinero y verá cómo el Señor le va a multiplicar. Bueno, esa es una de las tantas frases. Termino el versículo 3. Pero ya fue dictado su condenación y su destrucción es inminente. ¿Lo escuchó? Ellos van tras su dinero. Pero mientras están haciendo eso y según ellos me estoy volviendo más rico, ahora tengo mejores cosas, una mejor casa, un mejor carro, una mejor vida. No saben que se viene ya pronto para su vida una destrucción terrible. Bien. Con estos 2 puntos voy a terminar aquí porque ya se nos agotó el tiempo, pero creo que es importante que sigamos porque todavía me faltan otros puntos más y vamos a seguir la siguiente semana con respecto a esta carta. Y por favor, de una vez le motivo, lea, le pongo de tarea, lea la segunda carta de Pedro y cuando volvamos será más enriquecedor para usted la bendición de esta palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Señor, múltiples gracias por tu amor, por tu visión, porque tú siempre pones formas y personas para que siempre nos estén advirtiendo sobre el mal que se nos aviene y cómo tenemos que fortalecer nuestra fe y nuestra conducta cristiana, porque a nosotros nos espera algo grandioso y es la vida contigo, Señor, una vida eterna y una naturaleza no humana, sino divina, una naturaleza como la tuya, Padre. Vamos a estar contigo para siempre. Por eso, Señor, yo oro para que esta palabra llegue a todas las personas que tú quieres que lleguen, para que también sean advertidas de las situaciones a las cuales se exponen teniendo una conducta con mucha vaguedad, Señor, siendo superficiales en su vida. Tienen que cavar y ahondar, tenemos que cavar y ahondar en la firmeza del conocimiento de la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Padre les bendiga.